con el tema de la importancia de la Biblia en nuestra vida. Pues bien, hemos visto cómo Dios se fue revelando paulatinamente y cómo su revelación ha quedado consignada por escrito en los libros de la Biblia. Pero la Biblia no es un mensaje del pasado, sino que es una palabra viva y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos. Aunque fue escrita hace mucho tiempo, sin embargo, su mensaje sigue siendo válido en nuestro tiempo, ya que contiene la palabra viva de Dios. Por eso Dios sigue conversando hoy con su esposa amada, la Iglesia. Por eso también cuando en la Iglesia se lee la Sagrada Escritura, es Cristo mismo quien nos habla. Él se hace presente en su palabra. Dios nos sigue hablando hoy a través de su palabra escrita en la Biblia. Dios nos habla también a través de los acontecimientos de nuestra vida personal, alegrías, tristezas, enfermedades, éxitos, etc. Y de nuestra vida colectiva, por ejemplo, las campañas de alfabetización, el aumento de salarios y de precios, las guerras, el desempleo, etc. Y a través de los fenómenos de la naturaleza que afectan a la humanidad. Por ejemplo, tenemos terremotos, sequías, lluvias necesarias, también falta de lluvias, etc. Todos estos acontecimientos son palabra interpelante de Dios, palabra que exige una respuesta nuestra. Muchos de ellos no son voluntad de Dios, pues son contrarios a su plan de salvación o son parte de nuestra limitación y fragilidad como seres humanos. Pero siempre son una palabra divina que nos pide una respuesta concreta. Por ejemplo, las injusticias en sus múltiples manifestaciones como son el hambre, el desempleo, el subempleo, la violación de los derechos humanos, la reciente brecha entre ricos y pobres, la marginación, etc. No son voluntad de Dios, pues son contrarias a su plan de salvación. El plan de Dios es de que todos seamos hermanos, pero sin embargo, sí son palabra de Dios en cuanto nos interpelan, que nos interpelan a no permanecer indiferentes y pasivos ante estas situaciones, sino más bien a denunciarlas y a luchar contra la raíz y las manifestaciones de estas injusticias. La enfermedad, la muerte, etc., son parte de nuestra fragilidad y limitación, pero su proceso se acelera cuando hay unas estructuras injustas. Por ejemplo, la falta de nutrición, la falta de vivienda, de descanso, de recursos sanitarios adecuados, etc. También son palabra de Dios en cuanto nos interpelan a luchar por la vida, por la dignidad humana, a enfrentarnos a estas situaciones, a quitar los procesos que aceleran la enfermedad y la muerte, etc. En una palabra, todos los acontecimientos positivos y negativos leídos a la luz del Evangelio nos dejan un mensaje interpelante de Dios, porque es la palabra de Dios en los signos de los tiempos. Por ejemplo, leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 del 54-56, nos dice: Jesús le decía a la gente: cuando ven aparecer una nube por el oeste, enseguida dicen que va a llover, y así sucede. Cuando sopla viento del sur, dicen que va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar lo que está sucediendo en este momento? Pues esta palabra de Dios nos interpela y exige una respuesta. Dios también nos comunica su mensaje a través de nuestros semejantes, aun cuando este aspecto de alguna forma ya está implícito en lo que hemos señalado. Pues bien, las palabras, las actitudes, las carencias, la vida entera de nuestros hermanos es una auténtica palabra del Señor, cuando sabemos discernirla a la luz del Evangelio
y somos capaces de salir de nuestro egoísmo, desde nuestra comodidad, cuando queremos salir de nosotros mismos para ir al encuentro del hermano, sobre todo el más necesitado, el indefenso, el pobre. Como nos dice también en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40, se los aseguro, cada vez que lo hicieron con uno de estos hermanos míos tan pequeños, lo hicieron conmigo. Pues bien, la palabra escrita en la Biblia, la palabra acontecida en la vida diaria y la palabra presente en el hermano se interrelacionan mutuamente. La Biblia nos hace cuestionarnos nuestra vida, nuestros valores, nuestros criterios de juicio, nuestras actitudes, nuestra sociedad, nuestras estructuras económicas, ideológicas, políticas, etc. Y a su vez, los acontecimientos y los hermanos nos llevan a descubrir el mensaje que Dios, a la luz de la Biblia, nos transmita a través de ellos. Pues bien, hermanos, yo los invito a que estemos atentos a esta palabra de Dios, cómo nos sigue hablando hoy a través de la Sagrada Escritura, de los acontecimientos y del hermano. Porque esta palabra de Dios requiere una respuesta de nosotros. El próximo video estaremos hablando de estas diversas actitudes que tenemos ante la palabra de Dios. Pues hasta hoy, en este momento, hemos terminado este tema de cómo Dios nos sigue hablando hoy. Gracias y los espero en el próximo video.